Continuamos conversando con el licenciado Carlos Cuello, destacado economista. Carlos, antes de la pausa, usted tiró una que se tambalearon los estudios, las cámaras y todo, y yo pensé que era un temblor de tierra, pero no, fue un temblor de reforma. Usted planteaba que independientemente de la situación, más la del COVID, la reforma fiscal en la República Dominicana es inminente. Mira, la tocamos precisamente a raíz de la reforma laboral, que hablábamos de que son dos modificaciones después de la pandemia hay que adecuar lo que es la legislación laboral a las nuevas modalidades de trabajo. De hecho, el Ministerio de Trabajo llegó a emitir algunas resoluciones para darle de alguna manera un ordenamiento a lo que es el trabajo a distancia, lo que es el teletrabajo, que es una realidad hoy en día, ¿no? Entonces, esa reforma del código se ha quedado rezagada, pero ahora la reforma se hace mucho más urgente, la del código de trabajo, porque aparte de la modificación, que aquella vez se trancó por las prestaciones, creo, la cesantía, ¿no? Sí, ahora también hay que darle cabida a toda esta modalidad de trabajo, ¿no? Que engendra nuevo tipo de derechos, ¿no? Entonces, la otra reforma que se había quedado también en el tintero era la reforma fiscal. Fíjate lo que ha pasado con la pandemia. Por eso digo, la pandemia lo ha cambiado todo. Y todavía no sabemos qué tipo de modelo económico va a salir después de esta pandemia. Siempre cuando acontecen ese tipo de acontecimientos, así suceden ese tipo de acontecimientos, se integran cambios. Hay tres grandes cambios, yo te diría, a lo largo de este siglo. El atentado de la Torre Gemela cambió el mundo. Sí. Cambió el mundo. La crisis de 2008-2009, que fue una recesión global, y ahora la pandemia. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Mira, los gobiernos se vieron la necesidad de gastar más dinero, porque la economía se cayó. No toda la salud. Aquí pasó. Claro, entonces, en todo el mundo. Entonces, todos los gobiernos tuvieron primero que endeudarse. Los que encontraron abiertos los mercados de financiamiento, ¿no? Emitir dinero, emitir deuda. Aquí, de hecho, se emitió y se colocaron bonos a las AFP. Entonces, además de eso, fíjate lo que pasó con las finanzas públicas. Aumentaron los gastos. Pero el gobierno tenía la responsabilidad también. Y se cayeron las recaudaciones. Porque claro, no había nada. Ahí voy. La caída de la recaudación. Claro, el gobierno tenía la necesidad de aumentar el gasto para evitar que la economía colapsara. Por eso tuviste que el Banco Central expandió los agregados monetarios. O sea, siguió una política monetaria expansiva. Y por el lado de la política fiscal, el gobierno flexibilizó el cobro a las empresas, porque si estaban paralizadas. Claro. Pero además tuvo que hacerse cargo. Y se fueron micro y pequeñas. Claro, con todo y eso, ¿no? Se la llevó de paro. Pero además tuvo que diseñar programas de asistencia a los empleados, que se quedaron también quédate en casa, suspendidos. Claro. Mucho, más de 1 millón. De lo que se sabe en el sector formal, que en el sector informal no se sabe. Fue cuantificado. Entonces, es lo que te digo, fíjate, el gobierno se enfrentó a una situación entonces donde le aumentaron los gastos. Nosotros tuvimos que hacer 2 presupuestos complementarios para aumentar gastos, ¿no? Claro. Entonces, y se cayeron las recaudaciones. Entonces, eso te da un incremento en el déficit. Claro. La ecuación de ese económico. Claro, déficit. Entonces, de hecho, nosotros veníamos acumulando déficit año tras año, de un 3, de un 4. Con la pandemia ese déficit llegó a un 7. Se esperaba que iba a ser de un 9, pero el cambio de gobierno, hay que reconocerlo, la nueva administración hizo todo lo que tuvo a su alcance para revertir por lo menos la tendencia del déficit. Y todavía parece que tiene buena intención, ¿no?, el presidente Abinader, de lograr la estabilidad de las finanzas públicas. Ahora, no lo va a lograr si no se identifican las fuentes idóneas para obtener los recursos con las recaudaciones. Porque si tú no logras corregir el déficit, vas a seguir endeudándote. Vamos a estar claros en eso. O sea, si tú no logras, repito, corregir el déficit, te va a financiar con déficit, con deuda. ¿Cómo tú corriges un déficit? O aumentando las recaudaciones o rebajando los gastos. ¿Es posible recortar gastos en una economía que tiene una población que demanda que le mejoren sus servicios? Yo creo que no. No, pero de mi momento. Se puede racionalizar. Usted me acaba de tocar 2 puntos demasiado importantes, no lo puedo dejar por alto.
¿Usted considera que el gobierno como tal tiene un gran desafío? Reducir el gasto. Y usted plantea... Racionalizarlo, sí. Y usted plantea de que no va a lograr una estabilidad como tal hasta que no haga esos ajustes. Entonces usted me está planteando esta hora de la noche un escenario... Mira, en la parte del gasto, según lo que he visto, hay intención de racionalizar el gasto. O sea, eficientizar más el gasto. Lamentablemente la calidad del gasto no se ha mejorado. Cuando nosotros hablamos de calidad del gasto, hablamos de gasto de capital y gasto corriente. El gasto de capital ha sido el gran sacrificado, un 14% de lo que estamos invirtiendo. Sí. Para inversión pública. Pero y no se le desembolsa. Sí, está bien. Hay que darle prioridad al gasto social. Estoy totalmente de acuerdo. En todos los países el gasto social es inminente, porque si tú no compensas e incrementa ese gasto social como tal, tú no vas a tener una estabilidad. No, esa estabilidad social. Viene una inestabilidad. No, eso es verdad. Ahora, para tú corregir esa inequidad en lo que es la distribución del ingreso, tú tienes que poner en manos del gobierno los recursos necesarios. ¿Cómo va un gobierno a mejorar la calidad de salud, de la educación, de la vivienda, de la transferencia a la gente, los pagos que se hacen para atender los programas sociales, si no tiene los ingresos suficientes? Tú no puedes financiar todo el tiempo una economía con endeudamiento. Va a llegar un momento que la deuda te va a arropar y el pago de los intereses te va a comprometer una proporción cada vez mayor de lo que tú consignas en el presupuesto. Bueno, de hecho, el gobierno ahora pintó como un logro significativo el pago de la deuda, la reducción de 53 mil millones de pesos en comparación. Sí y no. ¿Pero por qué no? Fíjate lo que pasa. Porque son la reducción en términos relativos sí es válida. 53 mil millones en términos relativos. Sí, está bien, en términos relativos. Pero en términos absolutos debemos más. Lo que ha pasado es lo siguiente: la economía creció a un 12%. El PBI se incrementó a un 12%. La deuda creció. Pero cuando tú la estableces como porcentaje del Producto Interno Bruto, ese porcentaje es más bajo. Por eso te digo, se redujo en términos relativos, pero en términos absolutos o de volumen, de cantidad, debemos más. Bueno, por la reducción del Producto Interno Bruto. Por la expansión del Producto Interno Bruto. O sea, esa expansión trajo ese incremento. Por eso te digo que en términos relativos sí bajó, pero en términos absolutos se incrementó. Y se va a incrementar siempre y cuando nosotros gastemos más que los ingresos. ¿Y por qué los ingresos del gobierno no son suficientes para poder atender adecuadamente las necesidades de la población y el gasto, en definitiva, ¿no? Sencillamente porque la estructura tributaria nuestra no ha permitido incrementar las recaudaciones al nivel de gasto que deberíamos. Hay evasión, y eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Y esa estructura luce agotada porque no pasamos de un 15. Yo creo que este fue el mejor año de recaudación, ¿eh? Sí, lo planteó la DGI. Hubo que hacer dos presupuestos complementarios para reasignar excedentes. De hecho, la DGI como tal incrementó de manera significativa lo que nunca había pasado. El presupuesto original. El presupuesto original, lo nunca visto. Que de hecho, y lo complementario también. Felicitar a Luis Valdés porque ha demostrado una capacidad gerencial alta en la DGI. Pero la aduana también. Igualmente San Lobatón, el tema de la aduana. Bueno, también son dos logros económicos muy importantes. Ahora, hay un debate. La reforma, tú quieres. Sí, hay un debate que a mí me llama la atención, yo quiero que usted me lo explique, porque es una economía de a pie, que hay un ciudadano de a pie, como se le llama popularmente. El ciudadano de a pie no maneja el tecnicismo, pero sí maneja la realidad. El tema es la inflación. La inflación golpea con creces a todos los ciudadanos de los niveles altos, medio, bajo, pero el ciudadano de a pie, el del plátano a 5 pesos, el que compra 2 libras de pollo, para ese ciudadano como tal, la inflación se siente mucho más fuerte, más impactante. Algunos economistas han planteado enfrentar la inflación reduciendo el circulante. Bueno, por el ciudadano que me está escuchando, no me dice, camarógrafo, ya pone truño, dice, bueno, tú me vas a sacar el circulante cuando yo no tengo un chele, porque estamos en olla, la situación está mal. El dominicano general dice, la cosa está difícil. Y yo le pregunto, en un escenario actual como el que estamos,
la reducción del circulante, usted comparte como una salida alternativa para frenar esa inflación. Alternativa no, obligatoria. Fíjate lo que sucede. Yo nadie puede justificar que esta inflación obedece a causa monetaria. Eso es cierto. Ya lo explicábamos en el segmento anterior. Sin embargo, el Banco Central, en medio de la pandemia, siguió una política monetaria expansiva para estimular la demanda y evitar el colapso de la economía. Eso es correcto. Nosotros llevamos política keynesiana. ¿Qué pasa después de tú lograr la recuperación? Tú no puedes mantener esa misma política. Tú tienes que comenzar a aplicar mecanismos a la inversa. O sea, en este caso, los instrumentos de política monetaria que tiene cualquier banco central para incidir sobre la economía, uno de ellos es el encaje legal. Bajar el encaje implica que tú vas a liberalizar más recursos, puede hacerlo a través de lo que son operaciones de mercado abierto también, o puede también aplicar tasas subsidiadas, que de hecho el Banco Central ha utilizado todos esos mecanismos, ¿no? Entonces, cuando el Banco Central utiliza esos mecanismos de, la tasa de política monetaria, tiene que revisarlo, no puede mantener una política monetaria expansiva todo el tiempo. No. ¿Qué sucede ahora? Tenemos una inflación de un 8.5. ¿Sabe cuáles son las tasas de interés pasiva en los bancos? 3 o 4. Es lo que le está pagando a los ahorristas. Sí, en certificado. En certificado, sí. En ahorro es un 1 anual, sí. Un 2. En certificado un 3. Un 3. Anual. En certificado, anual. 3, 4. 3.5, casi 4. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Si tú tienes un ahorro en un banco y te están pagando un 4 y la inflación es un 8.5, ¿qué tú estás ganando? No, tú no tienes nada. No, nada, estás perdiendo. Estás perdiendo, claro. Porque tu dinero vale menos. Claro. Entonces, por eso es que hay que revisar la tasa de interés. Pero además, el Banco Central necesita retirar parte de lo que fue la expansión en los agregados monetarios. Entonces, ¿cómo lo hace? Mira, lo puede hacer subiendo los encajes en los bancos, para que los bancos tengan que mantener más dinero. Lo puede hacer por la vía de operaciones de mercado abierto, en lugar de comprar certificados, vender certificados. Y lo puede hacer también modificando la tasa de política monetaria, que fue lo que hizo ya, y en apenas 2 meses le subió 150 puntos. Pero eso no solamente lo va a hacer el Banco Central de la República Dominicana, lo va a hacer el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Lo están haciendo todos los bancos centrales. O sea, que la política es correcta. La reducción del circulante en la actualidad es una necesidad que no puede esperar. No. Es que es necesario, como te digo, porque es que tú no puedes mantener tasa de interés en ese nivel, ¿no? Cuando en Estados Unidos también comienzan a subir. Entonces, te está perjudicando a los ahorristas. La verdad que, mire, usted esta noche me acaba de edificar al televidente con puntos que son fundamentales. Así a resumida cuenta va a frenar la economía. Va a frenar la economía. Va a desacelerar el crecimiento, eso es verdad. Pero tú no puedes... La reducción del circulante, lo que le planteaba. Eso es sabido. Para este año se proyecta que vamos a crecer a un 5, después de un 12. Y eso es una situación que tú la vas a encontrar en la economía global también. Entonces, usted considera, para finalizar, 3 elementos que son fundamentales en la actual situación. Reducir el circulante. 1. Abocarnos a la aumentar la recaudación. Aumentar las recaudaciones, claro, es vital. 2, porque te hace presión para poder compensar. Corregir la evasión, eso es otra cosa. Pero el tema de la reforma que usted plantea del código tributario y el código laboral también usted plantea, son 2 reformas, no pueden esperar más la reforma fiscal. Entonces usted me dejó esta noche un sabor agridulce, porque en medio de la situación actual, cuando se habla de reforma, eso le mete mucho miedo a la población por lo general. Dice, espérate, más impuestos. No. En los países como el nuestro a veces... Pero una reforma puede ser cambio en la estructura. Por ejemplo, quienes pagamos más impuestos aquí somos los consumidores, entonces se podría modificar. Ampliar la base del ITEVI puede ser una... Podría ser, pero siempre preservando lo que son los artículos de primera necesidad.
pero también te puede controlar la evasión del ITEVE, que es más de un 50%. También te puede reducir lo que son las exenciones fiscales, que son representan más de 200 mil millones de pesos al año. Sí. O revisar, no digo que cortarla toda, porque el Senado salvó con el tema de la exención. Bueno. 200 mil millones de pesos al año. Sí, pero no se puede recortar toda, porque tú tienes ahí exenciones que tienen cometido, como la de la zona fronteriza, la misma de la zona franca. Si tú le quitas todas las exenciones de la zona franca... No. Se complica. Son 180 y tantos mil de empleo que hay ahí. Y son mejores empleos que la agricultura o que la construcción. Y de más calidad. O sea, pero te digo, hay que ser muy cauteloso en esto, porque es muy fácil, ¿eh? No, pero el gobierno está dejando de recibir 240 mil millones de pesos porque le está dando facilidades a la zona franca, al turismo. Pero espérate, quítasela. A ver si eso te va a representar al otro día más o menos empleo. Porque también el sector privado genera empleo. Claro. Y los empleos del sector privado son empleos más, en muchos casos, de mejor calidad que los mismos del gobierno. Claro, sobre todo. Carlos, se nos terminó el tiempo. Le agradecemos infinitamente que esta rueda de la noche haya edificado al país, a los televidentes, con un tema tan vital. He dicho que hay dos crisis en estos momentos. La crisis sanitaria, el COVID, pero la crisis económica también tiene su COVID incluido. Así es. Sí. Gracias, Carlos. Gracias Señores, a ti por la invitación. Fue la participación del destacado economista Carlos Cuello. Elvis Libre estuvo con ustedes. Hasta aquí mi trabajo. Mañana, temprano, esta entrevista en nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Feliz noche. Hasta la próxima semana.